Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una sociedad enferma con enfermos se cría desde algunas instituciones públicas corruptas, cómplices de la dejadez familiar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar los primeros 10 números impares precedentes a un valor. Se plantea la solución en un programa de 38 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 17 a 27. Esta función ejecutar recibe como parámetro una variable de tipo entero, número. Entonces necesitamos saber si este valor numérico es par o impar. Para saber desde dónde empieza el primer impar a mostrar, recuerde que si el usuario ingresa el 9, entonces el primer impar anterior será el 7 y de ahí hacia atrás se mostrarán los 10 primeros. Si el usuario ingresa un número par, por ejemplo el 16, el primer impar será el 15. Entonces simplemente se usa el condicional. Si el número que el usuario ingresó es par, se resta 1 a la variable número impar. Y si es par y si es impar, entonces restaría 2 para obtener así número impar, el primer impar precedente. Y con esto ya se usa un ciclo for que empiece desde número impar y vaya hasta número impar menos 20 y se incrementa negativamente de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, si el número impar empieza en 7, entonces va el 5, el 3, el 1 y así sucesivamente. Le invitamos a visitar la tutoría impares precedentes en TurboC. Allí se explica más detalladamente esta programación. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases y atributos. Una vez se defina una clase, se deben instanciar objetos para poder usarla. Recuerde que una clase se compone de atributos y comportamientos, ¿sí? O sea, no se crean clases y atributos, sino que una clase contiene atributos, características comunes y comportamientos que son las funciones. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, de un objeto, ¿sí? O sea, se declaran los atributos y las variables globales. Los atributos son las características comunes, los comportamientos son las acciones o las funciones del objeto. Y en la implementación se implementan las funciones, o sea, se programan las funciones declaradas en la interfaz. Veamos la interfaz que va entre la línea 7 a 9, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como impares precedentes, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos variables de tipo entero y número impar. Ya vimos que estas variables se usan en la función ejecutar. Estas variables entonces son generales, o sea, atributos. Pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Depende del programador saber qué variable puede ser local de una función o declararla como atributo. Declaremos ahora los comportamientos, o sea, funciones. En la línea 8, para declarar una función primero se indica el nivel de la función. Con menos indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Entonces esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable número. Los parámetros se separan con dos puntos. Ya sabe que un parámetro se compone de tipos de dato y nombre de variable. Con esto queda definida la interfaz y el compilador puede determinar así el espacio de memoria reservada a cada objeto instanciado de la clase de impares precedentes. Vemos la implementación entre las líneas 11 a 27. La implementación va entre las directivas @implementation y @end.
Internamente el compilador lo que hace es importar la interfaz, o sea, para crear para programar una función, esa previamente debió haber sido declarada. En la implementación, en las líneas 12 a 16, creamos una función, método llamado init. Este método, entonces, constructor, no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea, que reciba parámetros de entrada. Este método init se inicializa, o mejor, se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso no es necesario, ya que la variable i y la variable número impar se inicializan en la misma función ejecutar. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase impares precedentes, o sea, en la línea 34. Y con la función ejecutar ya queda lista la implementación. O sea, tenemos la interfaz, la implementación, la clase impares precedentes. Si usted desea incluir esta clase en otro archivo, entonces será más conveniente programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar para evitar copiar y pegar todo el código. Para instanciar objetos de esta clase, entonces en el main, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entre las líneas 29 a 38 obtenemos por parte del usuario un valor numérico y vamos a crear un puntero a la clase impares precedentes con asterisco. Le damos nombre de obj y necesitamos que este puntero apunte a un objeto de la clase impares precedentes. Para eso, entonces, primero reservamos memoria dinámica a la clase impares precedentes con la función alloc, que reserva esta memoria. Y a esta memoria reservada le invocamos init, que es el constructor por defecto. Con esto, en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase impares precedentes. obj es un puntero que entonces apunta a este objeto. Ya podemos usar la clase. Entonces, en la línea 35 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar, y enviamos el parámetro, o sea, la variable número. Este parámetro pasa por referencia, ya que obj es un puntero, y con esto el compilador va de la línea 35 a la línea 11 o mejor a la línea 17 y continúa mostrando así el resultado. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar los primeros 10 impares precedentes. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutoría.co, trinamos como @tutorías, posteamos en